Buenos días. El Señor les bendiga y les guarde. Damos gracias al Señor por otro día más donde nos congregamos delante de Dios, un Dios santo, un Dios que no se conforma con una adoración externa, sino que mira y pesa los corazones. Vamos a continuar orando al Señor para que nos ayude el día de hoy a predicar su palabra y que podamos escuchar, entender y aplicarla a nuestras vidas. Padre santo y bueno, gracias Señor por este día. Gracias Señor porque tú has sostenido a tu iglesia a través de los siglos por la predicación de hombres débiles. Señor, no venimos en nuestro propio nombre, sino venimos a proclamar tu nombre y tu gloria. Engrandece tu gloria por medio de la predicación de tu palabra. El día de hoy, Señor, obra en pecadores y tráelos a salvación. Y permítenos aprender más de ti. Todo esto te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de tu poderoso Hijo Jesucristo. Amén. Por favor, acompáñenme al Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Versículo 1 al 23. Vamos a leer y hacemos una introducción. Marcos 7, capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Verso 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía:
que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Mis hermanos, en las antiguas ciudades griegas surgió lo que nosotros conocemos como teatro. El teatro no era solo un mero entretenimiento, sino una forma de arte que reflejaba la sociedad, la moral y la filosofía de la época. Ellos narraban las tragedias, que eran obras que narraban el destino trágico de héroes y de personajes mitológicos. En el escenario de un teatro existían actores, cubiertos por máscaras que representaban diferentes emociones. Las máscaras no solamente ocultaban la identidad del actor, sino que también servía para amplificar sus expresiones. Había unas máscaras que tenían una sonrisa y había unas máscaras que presentaban al actor como triste. De la palabra griega hipócrites, que originalmente significaba actor, surge el término hipocresía. En ese contexto del teatro griego, un hipócrites era un actor. Era alguien que interpretaba un papel, que fingía ser alguien que no era. Sin embargo, con el tiempo, esa palabra se fue transformando, adquiriendo una connotación negativa. Al día de hoy, un hipócrita pasó a ser alguien que finge tener valores o creencias que en realidad no posee, actuando de manera falsa e incoherente con los principios que dice profesar. De esta manera, la palabra hipocresía, nacida en el teatro griego, ha llegado al día de hoy. Un hipócrita es una persona falsa que se pone una máscara de bondad. Quiero que mantengamos esto en mente porque el día de hoy en este pasaje vamos a ver a dos grupos de personas que se acercan a Jesús con una pregunta. Pero cada grupo viene con intenciones muy distintas entre ellas. Por eso mi sermón del día de hoy se llama Hipócritas y el argumento para ustedes es el siguiente. Jesús revela solo a los suyos que el problema es del corazón. Repito, Jesús revela solo a los suyos que el problema es del corazón. Y básicamente el sermón de hoy estará dividido en dos puntos, que son las dos preguntas que hace cada uno de este grupo. En primer lugar, vamos a ver entonces la pregunta de los fariseos. Primera parte, la pregunta de los fariseos. Para entender un poco el contexto de dónde surge esta pregunta, es necesario que recordemos que en el capítulo anterior Jesús había llegado a Genesaret. En el capítulo nos dice que Jesús estaba en Genesaret y muchos lo reconocieron. Y venían a él para que pusiera sus manos sobre ellos y decía que todos aquellos a quienes Jesús tocaba o que tocaban su manto quedaban sanos. Entonces sucede algo muy interesante. En primer lugar se nos dice que llegaron unos fariseos desde Jerusalén. Solo vemos en el versículo 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Como sabemos, mis hermanos, la fama de Jesús se extiende. A donde quiera que él va, enfermos son sanados, endemoniados son libertados y la palabra de Dios se anuncia con poder. En Jerusalén, a unos 100 o 200 kilómetros de Genesaret, está la cúpula del fariseísmo. Ellos son los encargados de proteger la moral y la religión de Israel. Enviaron a lo mejor de lo mejor, un grupo de fariseos y de escribas para saber qué está pasando en Genesaret. ¿De dónde viene tanto escándalo? ¿Cómo es ese que tal Jesús hace muchos milagros? Vamos a ir para allá a evaluar.
a evaluar su ministerio, porque esta era una cultura, esta era una costumbre de los fariseos. Ellos examinaban constantemente a aquellos que venían con diversas doctrinas para mostrar o evidenciar si venían o no venían de parte de Dios. Entonces estos fariseos llegan a Jerusalén y dice que mientras ellos se juntaron junto a ellos se dieron cuenta de que algo no estaba del todo bien. Ellos se dieron cuenta que los discípulos de este tal Jesús estaban comiendo. No hay problema en comer. Pero que estos discípulos estaban comiendo pan con manos inmundas. Mis hermanos, es importante que entendamos por qué los fariseos se escandalizaban porque los discípulos comían con las manos sucias. El asunto de ellos no era una cuestión de higiene. No era que les gustaba que se lavaran las manos para que no tuvieran gérmenes y se enfermaran. No era que a Jesús le gustara que sus discípulos fueran unos cochinos. No. Jesús no estaba en contra de la higiene personal. Entonces, ¿de dónde surge el escándalo de los fariseos? Bueno, Marcos se encarga en los siguientes versículos del 3 a explicarnos que estos fariseos y escribas se aferraban a la tradición de los ancianos. Marcos nos dice que los fariseos, si no se lavan las manos, no comen. Y que muchos, cuando volvían de la plaza, del mercado donde compraban sus alimentos, si no se lavaban las manos, no comen. Marcos nos dice que este asunto no solamente era el tema de lavarse las manos, sino que ellos también guardan muchas otras cosas. Ellos están pendientes del lavamiento de vasos de beber, de los utensilios de metal, de los lechos. El hecho que Marcos se tome el tiempo para explicar todo lo que hacían estos fariseos demuestra que principalmente la audiencia a quien le escribe Marcos no era judía. Porque un judío pudiera decir, bueno, Marcos, ¿para qué me escribas esto? ¿Para qué me lo explicas? Ya yo lo sé. Pero el hecho de que Marcos se tome el tiempo para explicar qué hacían los escribas y fariseos es porque su audiencia era principalmente gentil, no eran judíos. Eran personas que no acostumbraban a lavarse las manos para comer. Entonces llegan estos fariseos con estas tradiciones a condenar a los discípulos. Los judíos, aparte de la palabra de Dios que ellos llaman la Torá, ellos honraban una serie de enseñanzas e interpretaciones de la ley que muchos rabinos transmitían oralmente de generación a generación. Esto se conocía como la Mishnah. En esa Mishnah existían muchas reglas, muchos mandamientos acerca de casi todas las cosas. Entre ellas, había una regla que tenía que ver con el lavado de manos. Ellos decían que era necesario lavarse las manos antes de comer. Su propósito no era higiénico, sino espiritual. Ellos decían que si una persona no se lava las manos antes de comer, era inmundo. Pero su definición de inmundo no significa que estaba sucio de las manos, sino significa que estaba separado de Dios. Eres una persona contaminada y no puedes presentarte delante del Dios vivo. Eso era lo que ellos entendían. Si no te lavas las manos, estás separado de Dios. Incluso en el Talmud de Babilonia, un rabino decía que si alguien come sin lavarse las manos, es como si se hubiera acostado con una prostituta. Así de pecador, así de inmundo, estaba delante de Dios, por lo tanto estaba separado de acercarse al templo de Dios. Lo curioso es que en las Escrituras no vemos esto. No hay una ley ni un mandato de que el pueblo deba lavarse las manos. Todos en Israel conocen esta tradición. Por eso cuando llegan estos judíos y ven a los discípulos, los condenaban. Y de paso, en el capítulo anterior Jesús estaba sanando enfermos en Genesaret. O sea, tocó a gente enferma. O sea, están totalmente impuros ceremonial. Definitivamente estos no están con Dios. Esa pregunta, que Jesús entendía muy bien cuál era la intención, fue suficiente para que estos fariseos se acercaran a Jesús y le preguntaran, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas?
Esta fue la pregunta que inició el conflicto. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Tus discípulos son unos pecadores. ¿Cómo tú puedes hablar de Dios y anunciar la palabra de Dios cuando se ve que están separados de Dios? Son inmundos. Podemos entender ahora, luego de este contexto, por qué era tan grave esa pregunta. No era un asunto higiénico, era espiritual. Y ellos se acercan a Jesús con estas intenciones para descalificar su ministerio. Pero en ese momento, nuestro Señor Jesucristo interviene. Verso 6. Respondiendo él, les dijo: hipócritas. Jesús sabía identificar una preocupación real de una falsa. Jesús conoce cuáles son realmente las intenciones y los pensamientos de estos fariseos y los llama como lo que son: hipócritas. Nuestro Señor Jesucristo, a partir de este momento, les va a demostrar mediante la ley y los profetas por qué ellos son unos hipócritas. Y nuestro Señor Jesucristo empieza citando al profeta Isaías. El Señor comienza citando al profeta Isaías, específicamente Isaías 29:13, que dice así: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Otra versión dice: su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo interesante y lo fuerte de esta cita es que el contexto de donde se encuentra Isaías es que Dios, en ese pasaje de Isaías, cerró los ojos de los profetas de Israel. Cuando Isaías escribió este pasaje, el contexto del capítulo es Dios cerrando los ojos de los profetas de Israel debido a su orgullo. En ese mismo capítulo Dios los llama ebrios, que se tambalean de un lado al otro. Los compara como analfabetos, que no saben leer. Les dice que toda profecía será para ellos como un libro cerrado. No la pueden ver. Están ciegos a la verdad. Ese mismo capítulo que cita Jesús dice que Dios veía cómo este pueblo, estos judíos, celebraban año tras año sus fiestas y se sentían orgullosos de esos. Pero Jehová decía que ese acercamiento solo era de labios. Pero su corazón estaba lejos de él. Todos acá recuerdan cuáles son los 3 oficios de Cristo: rey, sacerdote y profeta. Bueno, en este pasaje que estamos estudiando, nuestro Señor Jesucristo revela aquí su oficio como profeta, aplicando acertadamente la profecía de Isaías a ese momento. Él dice: bien profetizó Isaías de ustedes. Isaías estaba hablando de ustedes cuando escribió esto. Son ciegos, están ebrios como borrachos, no pueden ver ni entender, honrando su tradición por encima de la palabra de Dios. Y dicen que son obedientes a Dios. Son unos hipócritas. Mis hermanos, esto es algo que no solamente pasó en el tiempo de Jesús. No solamente los fariseos actuaron con hipocresía. Esto sigue sucediendo aún al día de hoy en medio de la congregación de los santos. Veamos algunas formas de cómo se manifiestan los hipócritas en la iglesia. Los hipócritas que están en medio nuestro, tal como los fariseos, están ciegos. Están ciegos a su propio pecado. Exaltan sus tradiciones y reglas por encima de la palabra de Dios. Y déjenme decirles que la tradición no era el problema. El problema es cuando la tradición compite y contradice la palabra de Dios.
Estas personas en medio nuestros se resisten a la verdad de la palabra de Dios. No importa cuántos sermones hayan escuchado. No importa cuántas consejerías hayan asistido. No importa si vienen los domingos o los miércoles al culto de oración. No importa si han venido a los talleres, a los grupos de discipulado. No hay una transformación en sus vidas. Pero eso sí, se esmeran y tienen mucho cuidado de mantener una devoción externa, de lucir piadosos y piadosas. Constantemente tienen a Dios en sus labios. Tú los escuchas hablar de lo fructífera que es su vida de oración, de su vida espiritual, de cuántas veces ayunan, de los estudios bíblicos que hacen personalmente y su gran conocimiento, pero tienen su corazón lejos de Dios. Cuando te acercas a estos individuos para corregirlos y tratarlos de llevar a la verdad, como explicó mi hermano Fernando en la clase, dicen, no me parece, yo tengo paz en lo que hago, yo estoy bien. Esa es tu postura, no me parece. Dejan los mandamientos de Dios y van agregando cosas en sus vidas para parecer más espirituales. Vamos a contextualizar. Son ese tipo de personas que suben en sus estados de WhatsApp sus oraciones a Dios como si Dios tuviera WhatsApp, para que todos la vean. Pero cuando examina sus vidas, son un desastre. Pero subir un estado en WhatsApp me hace ver más espiritual. Demuestra mi conocimiento o demuestra lo que estoy leyendo. Si lo subo temprano en la mañana o lo subo bien tarde en la noche, voy a demostrar a los demás que mi primer pensamiento en la mañana y mi último es la gloria de Dios. Y ojo, no estoy diciendo que sea pecado subir estados de WhatsApp o de subir un agradecimiento a Dios o un pasaje de las Escrituras. Porque el hipócrita también se encuentra en el otro extremo, en el que dice, en la iglesia están pendientes de lo que subo, lo que dejo de subir, no voy a subir nada. Yo no ando perdiendo el tiempo en el teléfono. Te agarran el teléfono y te dicen, esto roba mucho tiempo. Este tiempo se lo puedes dedicar al Señor. Y piensan que por ser antitecnología son más espirituales. El problema no es que subas o dejes de subir. El problema es que tu vida evidencie realmente lo que subes y lo que profesas. Yo no sé si ustedes han visto una imagen que hay en las redes sociales. Normalmente la suben personas que no son cristianas. Que dice, subir versículos en la mañana no te quitará lo mala persona que eres. ¿No lo han visto? Yo sí lo he visto. Son personas que conocen a cristianos hipócritas y dicen, estos hablan de Dios, pero su vida es un desastre. Como dice segunda de Pedro, por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Mis hermanos, Jesús le dice acá a los fariseos que ellos estaban aferrando a su tradición, al lavamiento de vasos, de jarros, pero que esto no era lo único. El interés de los fariseos no era honrar a Dios, sino era demostrar que yo soy más santo que tú. Yo hago más acciones piadosas que tú. El mandato de lavar las manos y los utensilios, cuando nosotros miramos en las Escrituras, era exclusivo solamente de los sacerdotes cuando iban a servir en el templo. Pero estos fariseos argumentaban de la siguiente manera. Ellos decían, ¿pero acaso no quiere Dios que lo honremos en cada cosa que hacemos? La respuesta sería, sí, decía la gente. Bueno, ¿y no dijo Dios que los sacerdotes que están en su presencia se laven las manos antes de que les sirvan? Sí. ¿No deberíamos nosotros tener la misma devoción que esos sacerdotes? Sí. ¿Nos dice el Salmo 24 quién subirá al monte de Jehová sino el limpio de manos y puro de corazón? Y bajo esta lógica imponían cargas y reglas sobre todo el pueblo y el que no las cumplía era considerado inmundo delante de Dios. Qué terrible es la hipocresía, ¿no? Y qué terrible cómo contamina a la iglesia. Pero esto no es lo único que Jesús quiere decirles a ellos. Ellos no solamente pecan con su tradición al agregar leyes a la palabra de Dios,
sino que con la misma tradición la quebrantan y contradicen la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 9. Él les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mis hermanos, como vimos, Cristo citó a los profetas y citó al profeta más venerado por los fariseos, Isaías. Pero ahora va a citar a Moisés, va a citar la ley, que también era muy venerado por los fariseos, y les va a demostrar que por medio de la ley y los profetas ellos son unos hipócritas. Ahora Cristo procede a mostrarles que su pecado no consistía solamente en agregarle a la palabra de Dios, sino que también la contradecían explícitamente. Y Jesús cita los 10 mandamientos, esas tablas que fueron dictadas por Dios mismo a Moisés. El quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Esto no es una sugerencia, es un mandato. Es claro: honra, bendice a tu padre y a tu madre. Y luego cita Levítico. Levítico dice: el que maldiga al padre o a la madre, el que no lo honre, muera irremisiblemente. O sea, que muera sin perdón, sin misericordia. Pero estos fariseos, en su afán de parecer más santos que otros, más espirituales que otros, establecieron lo que se conoce como el corbán, que significa ofrendado a Dios. El corbán establecía que un judío podía declarar que todo lo que le pertenecía, o sea, todas sus pertenencias, a partir de este momento son ofrenda a Jehová. Y como dice en Números 30, todo voto hecho a Jehová debe cumplirse. En este sentido, el fariseo estaba libre de honrar a sus padres, pero al mismo tiempo lucía ultra espiritual. ¡Wow! Fulanito vendió todo lo que tiene para el Señor. Él dijo que no tiene pertenencia, que él es como un sacerdote sin posesión. Su única posesión es Jehová. Y de esa manera los padres quedaban desamparados. También funciona así al día de hoy. Los hipócritas sustituyen un deber religioso con otro. Ellos disfrazan su desobediencia. Así como sucede con el corbán, de la misma forma ellos intentan transmitir sus mentiras a los demás, de que son muy celosos acá por las cosas de Dios y por la iglesia, y parecen estar interesados en que todas las cosas que se hacen en la iglesia se hagan de una manera espiritual y para la gloria de Dios. Pero cuando les preguntas: ¿y cómo te va en el trabajo? Es un mal empleado. Pierde el tiempo. Son irresponsables. Cambian de trabajo cada 3, cada 6 meses porque son inestables. Y el problema cuando te acercas de ellos para confrontarlos es que el problema siempre son los demás. No sabes que trabajo con puros incrédulos. Tú no sabes lo difícil que es lidiar con mi jefe. Es un déspota. Les llaman la atención porque en vez de estar trabajando, se ponen a evangelizar en su horario de trabajo. Y no está mal evangelizar. Dios nos manda a evangelizar. Pero si eso te impide cumplir con el trabajo que el Señor te ha mandado, estás deshonrando a Dios en el lugar de tu trabajo. Otros se van al otro extremo, donde dejar de congregarse, hay que dejarnos de congregar porque tengo que trabajar. Entonces, hay 2 cosas que son buenas, trabajar y congregarse, pero ellos la ponen a pelear entre ellas para descuidar una y lucir espirituales el otro. Que no vine el domingo porque tengo que trabajar. Yo soy el hombre. Tengo que proveer a mi familia. Mis hermanos, tarde o temprano las caretas se les caen. Es un desastre en la casa. Golpea a la esposa, maltrata a los hijos, desobedece a los padres.
Es una joven vanidosa. Cuando la escuchas conversar, puede notar que su corazón está en el mundo y no en las cosas de Dios. O es una mujer feminista. Se entrega en la lujuria de su corazón y de sus pensamientos. Le gusta que los demás la admiren por cómo se viste o por lo que hace. Disfruta los chistes en contra de la iglesia, de los hombres, del matrimonio. Le avergüenza la idea de tener hijos porque se ha comido la mentira de que el mundo está sobrepoblado. Se lleva bien con el mundo porque no hay que ser tan fanáticos. Pero también es buena persona porque viene a la iglesia y eso lo hace o la hace sentir superior a los demás. Mis hermanos, el hipócrita provoca constantemente al Señor con su hipocresía. El hipócrita siempre está justificándose delante de los demás. Es un palabrero. Le gusta que lo admiren, que la admiren. ¿Por qué le gusta orar en público? ¿Por qué habla como habla? Son muy sagaces, pero tarde o temprano Dios expone el corazón del hipócrita y esa máscara se cae. Y cuando sucede, les gusta ir de iglesia en iglesia. Y sus vidas son un reflejo de que sus corazones están lejos de Dios. Y eso puede ser muy evidente para muchos. Pero hay otros que lucen preocupados por la gloria de Dios, como los fariseos, y vienen constantemente a confesar sus pecados, no con el fin de ser exhortados y guiados al arrepentimiento, sino porque disfrutan ser vistos como humildes, como cansados de su pecado. Pero en sus corazones disfrutan la autocompasión, disfruta que los demás le tengan lástima. Porque el hipócrita se aflige por sus pecados, no porque ofende a Dios, sino porque daña su imagen. Daña la imagen que está tratando de mostrar a los demás. Porque déjenme decirles algo, el hipócrita puede limpiarse muy bien por afuera, pero es imposible que se limpie por dentro. Entonces, cuando es evidente su pecado, cuando los demás se dan cuenta de su hipocresía, muda su rostro, fingiendo arrepentimiento. Perdónenme. Pero pasado el tiempo, vuelve otra vez a la mugre. Muchos otros, cuando son confrontados, no soportan la reprensión. Qué terribles son los hipócritas. Mis hermanos, todas estas cosas que acabamos de hablar, ¿se pueden decir de nosotros? Todas estas cosas describen nuestra vida. Dios puede decir que lo honramos con nuestros labios, pero estamos lejos de Él. Dios puede decir, Él va a la iglesia, pero su corazón está lejos de mí. Ella lee su Biblia, pero su corazón está lejos de mí. Él ofrenda, pero su corazón está lejos de mí. Ella ama cantar en la iglesia, pero su corazón está lejos de mí. Él habla a otros de Jesús, pero su corazón está lejos de mí. Mis hermanos, Jesús reprende a los fariseos diciéndole todas estas cosas. Ellos, los fariseos, acusaban a los discípulos de ser unos inmundos separados de Dios. Pero Cristo les muestra que ellos son los inmundos. Son abominables delante de Dios, aunque tengan las manos lavadas. Verso 14 y 15. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Jesús no solamente demostró que esas tradiciones de los fariseos estaban en contra de la palabra de Dios, sino que también advirtió al pueblo que estaba allí para que ellos no fueran engañados. Pero lo interesante de esta parte es que Cristo le da esta respuesta no a los fariseos, sino a la multitud. Para ellos, para los hipócritas y los fariseos, la revelación está cerrada. Su orgullo no los deja escuchar y Cristo, como máximo profeta, decide anunciar la revelación de Dios a quien Él quiere.
Y eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Ya vimos la pregunta de los fariseos. Ahora vamos con la segunda parte, la pregunta de los discípulos. Verso 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Aún había otra pregunta acá, pero esta pregunta era una pregunta sincera. Era una pregunta que venían de los discípulos. Vimos que a los fariseos no se les respondió porque sus discípulos no se lavaban las manos. Se les condenó como hipócritas. Pero a estos Jesús les revela la verdad. Tal como en el pasaje de Isaías, Jesús les negó la verdad a aquellos que vivían una vida de devoción externa. Como cuando Pilatos le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Jesús no le respondió. Hay un grupo de personas a los que Cristo como profeta decide no revelarles la verdad y mantenerlos en su ceguera. Tal como vimos, son personas que pueden exponerse a cantidades de sermones, pueden hablar de ellos, pueden memorizarlos, pero su corazón está lejos de Dios y Cristo mismo ha decidido dejarlos en confusión. Por eso incluso en muchas ocasiones Jesús, cuando hablaba con los fariseos, les hablaba por medio de parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean, oyendo no oigan, para que no se conviertan y no haya sanidad para ellos. ¡Qué terrible! Pero en esta segunda pregunta hay un grupo que sí son parte del pueblo de Dios. Y a estos Jesús le da la respuesta detallada. A ellos les muestra dónde está el área que realmente debe ser lavada. Dice el versículo 18, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Jesús le dice a los discípulos, ¿ustedes tampoco no entienden? Este grupo, a pesar de que son igual de lentos e igual de torpes para entender la verdad de Dios, Cristo es paciente con ellos. Él les explica que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Porque la comida que ellos comen entra en el estómago, no puede entrar en su alma, sino que va al estómago y luego se evacúa. Y esto es grandioso porque aquí Cristo mismo está declarando que no existe ningún alimento que vuelva al hombre inmundo, sino que Cristo, como Señor de los alimentos, los declara limpio y revela que lo que contamina al hombre es su corazón. Verso 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mis hermanos, acá tenemos nuevamente a Cristo como profeta, revelando la realidad del hombre a quien Él quiere, a los suyos. Él les muestra la razón por la cual fue dada la ley, para mostrar que el hombre es pecador, es del corazón, es la naturaleza depravada del hombre la que hace enemistad con Dios y lo mantiene inmundo. No necesitamos convencernos de esta verdad. Es una realidad que cada uno de nosotros, los creyentes, hemos experimentado. De adentro del corazón salen los malos pensamientos. Salen los adulterios. Hombre, cuando codicias a la mujer de tu prójimo, no es la mujer, es tu corazón desde adentro.
Mujer que estás acá, cuando codicias a otro hombre que no es tu esposo, estás adulterando en tu corazón. Porque déjame decirte algo acá, no solo los hombres ven pornografía, no solo los hombres tienen un corazón malvado, todos tenemos un corazón malvado. Ahí es donde el corazón es donde sale la envidia, los malos pensamientos, los homicidios. ¿Alguna vez has odiado a alguien? ¿Te gustaría que esa persona no existiera? ¿Que desapareciera? Jesús dice que si alguien se enoja contra su hermano, será culpable de juicio. ¿Has pensado buscar tu comodidad en este mundo? ¿Has envidiado a los poderosos y a los ricos y a los que tienen recursos que pueden hacer lo que quieren? ¿Has tenido pensamientos maliciosos? ¿Te has deleitado en el mal en lo profundo de tu corazón? ¿Has codiciado la vanidad, los lujos, el prestigio, la fama? ¿Has mentido para protegerte de las consecuencias de tus actos? ¿Has sido soberbio, insensato? Y la lista puede continuar. Por eso Dios no nos promete una mejor vida aquí y ahora. Dios no nos promete un matrimonio, riquezas y satisfacción. Dios nos promete un nuevo corazón. Un corazón que se pueda deleitar en la verdad, que sí pueda ser moldeado por la gracia, que no sea de piedra, algo que no se puede cambiar, sino un corazón de carne que pueda ser moldeado, un corazón que puede ser librado de la hipocresía, que en medio de sus muchas caídas se levanta y mortifica su pecado hasta dejarlo sin fuerzas, sin vida. Un corazón que persigue la santidad. A estos, a sus discípulos, Jesús les revela la verdad. Ellos son los que reciben un consejo y lo aplican. Ellos son los que escuchan un sermón y meditan y le piden perdón al Señor y lo aplican. Son aquellos en los que puedes ver progreso en su matrimonio, no perfección, sino progreso y crecimiento. Ellos son los que han entendido su propia responsabilidad, que la iglesia no puede obedecer por ellos, que los pastores no pueden obedecer por ellos, sino que ellos de manera individual son responsables del cuidado de sus almas. El hipócrita siempre culpa a los demás. Ustedes no me ayudaron. La iglesia no me ayudó. La iglesia es un precioso regalo de Dios. Cada uno de nosotros es responsable de su propia alma. Así que no culpemos a nadie, ni al clima, ni al gobierno, ni al país, ni a nuestro cónyuge. Yo soy el problema. Decía Paul Tripp, quiero pensar que mi mayor problema en esta vida es el malvado mundo que me rodea, cuando en realidad mi mayor problema es el malvado corazón que existe dentro de mí. No importa cuánto externalismo mostremos, si nuestra vida muestra hipocresía, si nuestras esposas dicen que aquí somos uno y en la casa somos otros, el castigo que nos espera será severo. El castigo que le espera a un incrédulo será más tolerable en el día del juicio, porque el incrédulo vive para sí mismo y él sabe que vive para sí mismo, pero el hipócrita se disfraza viviendo para sí mismo, pero anunciando públicamente que vive para la gloria de Dios. Iglesia que estás acá, si Dios te ha dado un nuevo corazón, que tu vida pueda evidenciarlo. Pídele al Espíritu Santo que siga limpiando y purificando tu corazón. Si Dios te ha dado un nuevo corazón, que siga purificando tu corazón, tal como el Señor en Efesios dice que Él purifica la iglesia por medio del lavamiento de la palabra. Si la gracia de Dios está moldeando tu corazón, eso va a ser notable en tu vida privada, en tu vida pública, en tus relaciones, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que andes. Pero si cuando recibes la confrontación de parte de Dios, te molestas, resistes al consejo, corres de Él, muy probablemente es porque tienes un corazón de piedra aún.
Tienes un corazón de piedra que no puede ser moldeado por la gracia. Y ese corazón de piedra revela que tú no eres de Dios. Que tu boca puedes decir que honras a Dios y vienes a la iglesia, pero tu corazón está muy lejos de Él. Que eres un hipócrita. Pero aún hoy, para ti, hay esperanza. Si hoy reconoces tu hipocresía y le pides a Dios que te perdone y que con el poder de su Espíritu Santo te dé un nuevo corazón, Él lo hará. Y déjame decirte algo. Si tú realmente atiendes a este llamado, no es por ti mismo. Es porque Cristo, el profeta, ha decidido revelarte la verdad de su palabra. Si tú has examinado tu vida hoy, has dicho, Señor, sí tengo un corazón hipócrita. Sí he visto que he actuado como un hipócrita. No es por tu propia inteligencia o comprensión. Es porque Cristo ha tenido misericordia de ti y te ha revelado su verdad para que corras a Él a pedir perdón. Porque Él revela la verdad a quien Él quiere. Y nos las ha dado por medio de su palabra. Él por su Espíritu te está permitiendo escuchar y entender esta verdad que se está predicando. Pero si te resistes a este llamado y deseas continuar tu vida hipócrita, si te vas de la iglesia y sigues viviendo para ti mismo, demuestras que como Marcos 7, eres uno de estos fariseos. Tú no eres de Dios y solo te espera la condenación eterna. Iglesia, démosle gracias a Dios, porque Él ha querido revelar su verdad a nosotros. Nosotros no la merecemos. Nosotros no somos merecedores de que el Cristo amoroso y misericordioso haya querido revelarnos su verdad a nosotros, que somos tan torpes y tan lentos. No desmayes. Nuestro Señor Jesucristo comenzó la obra en ti y la perfeccionará. Él les revela la verdad a los suyos, porque todo tu pecado y cada uno de tu pecado, Él lo pagó con su preciosa sangre. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, porque eres tú quien revela la verdad a quien quiere. Y tú has querido, te ha placido, Señor, por amor a ti mismo y a tu gloria, revelar tu verdad a nosotros. No hay muchos sabios aquí entre nosotros ni poderosos, pero nos has elegido a nosotros, a lo débil, a lo menospreciado del mundo, como tu pueblo, y no te avergüenzas de ser llamado nuestro Dios. Te pido que por favor sigas limpiando nuestros corazones. Guárdanos de la hipocresía, Señor. Aún Pedro cayó en la hipocresía, pero tú lo corregiste y lo azotaste, porque lo amas y disciplinas a todo aquel que recibes como hijo. Permítenos recibir tu corrección el día de hoy. Y te pido que por favor, en tu misericordia, Señor, revela tu verdad a los incrédulos que están acá y puedan correr a ti pidiendo perdón para que no sean cegados y condenados en el infierno, Señor. Gracias te damos. Gracias por tu preciosa sangre que todo lo pagó. En el nombre de Jesús. Amén.